8:23 de la mañana, estamos de regreso por Playtop Radio con Real Caimanera. Hoy, miércoles, mitad de semana de la mitad del año. Estamos en la mitad de la mitad, Anthony. Sí, la mitad de la mitad. Me gustó tu pedagogía del bloque anterior. Sin darte cuenta, te estaba ofreciendo una especie de propedéutico para cuando tengas tu hijo y tienes que enseñarle a leer con mi jardín. Ya he tenido esas charlas, no te creas. ¿Has tenido charlas ya de orientación maternal y todo eso? Sí. ¿Cómo te preparas? Bello, eso está increíble. Sí. O sea, mi hijo va a tener que leer cómics, va a ver todas las películas de Disney, todas las películas de Lucasfilm y todas las películas de Marvel Studios. Y saberse todos los entrenadores que han pasado por el Inter. Sí, bueno, eso ya lo hemos discutido. Anthony, ya tenemos en línea a nuestro segundo invitado del día, un conocido de la casa, el señor Así Luis es. Bond, director, guionista y productor de Magus Films. Y vamos a hablar con él, ya está en línea, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Te habla María Santoro y Antonio Bellas. Luis, bueno, Dígame. Bienvenido una vez más a... Gracias. y César Kense también está en línea, disculpa. Claro, César. estoy aquí. Hola, Hola, Luis. Bienvenido una vez más a Radio Caimanera. Hoy, bueno, para empezar, queremos hablar de lo que está sucediendo con HBO, que suspendió lo que el viento se llevó por celebrar la esclavitud, esto tomando en cuenta todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Sí, esto, bueno, gracias a todo el movimiento que pasó con la muerte de Floyd, etcétera, todo el tema del racismo en Estados Unidos está como flor de piel. Lo que el viento se llevó, como todos sabemos, es un clásico del cine. Es una película que transcurre en plena guerra de secesión en Estados Unidos y, bueno, está ambientada en el sur, en una hacienda que tiene campos de algodón y, por supuesto, por estar ambientada en esa época, es una película pro esclavitud. De hecho, está contada como esa visión idílica que se tenía del sur, donde antes de todo el tema de la guerra civil estaba bien tener esclavos y la gente vivía, digamos, cómodamente y todos los afrodescendientes, su única función dramática era obedecer al hombre blanco. O sea, es una película que está narrando una época que en aquel momento, tanto la época que narra la película como el momento en el cual está hecha, toda la dinámica alrededor de los afrodescendientes era segregar. ¿Cuál es el peligro acá? Que el HBO está removiendo esta película sin ningún tipo de conciencia del momento en el cual se está haciendo la película. Ojo, esto es importante saberlo, la película se remueve para colocarle una etiqueta explicativa. Una etiqueta que dice, bueno, esta película es fruto de su época y pedimos disculpas, esto no expresa lo que quiere decir HBO, bla, bla, bla. Que me parece que, bueno, bien, pero para mí es algo completamente redundante. Entonces vamos a colocarle una etiqueta a todo el cine, porque digamos que cada película histórica que intenta retratar un acto de segregación o un acto de homofobia o un acto de no sé, vamos a decir, de racismo, discriminación, cuando en una época así funcionaba la vida, Dios mío, o sea, la gente tiene que estudiar historia, la gente tiene que saber en qué momento, y además más Estados Unidos tiene que conocer su historia y saber que Estados Unidos tiene una historia esclavista. Entonces me parece que es sencillamente un acto hasta cierto punto, sí, bueno, de corrección política que me parece nefasta. En la otra antípoda, Te escuchamos. Ajá. Te decía, Luis, buenos días, te habla Antonio Bellas, un gusto tenerte de nuevo en el programa. Conversar contigo para nosotros siempre va a ser muy especial porque fuiste la primera entrevista que tuvimos cuando Real Caimanera salió al aire, ¿no? Claro, y hablas al final de tu respuesta sobre la corrección política, que es algo que a mí me llama mucho la atención. De hecho, me parece irónico que esté sucediendo esto con lo que el viento se llevó, más allá de que HBO Max la vuelva a sacar dentro de su catálogo de opciones, porque también esta película implicó el primer Oscar para una actriz afroamericana, ¿no? Para Hattie McDaniel. Pero la pregunta concisa y tal vez un poquito compleja,
cuán peligrosa es la corrección política o el buenismo para la cultura y el arte, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. A mí me parece terrible, porque una cosa es la política, otra cosa es el arte, y otra cosa además es el arte como documento histórico. Precisamente en el podcast que yo hago con mis amigos, con Carlos Caridad, de Isa Silva y con Elaya Berluti, este domingo pasado hablamos de todo el tema de la corrección política y el racismo en el cine. Y, bueno, estamos hablando de, hay muchas películas que tocan temas que son muy delicados y que no podemos borrar de la historia del cine. Además de hablar de Lo que el viento se llevó, hablamos del Nacimiento de una nación, que es una película abiertamente racista. O sea, el Ku Klux Klan es pintado ahí como si fuesen los Avengers. Es una cosa terrible, pero es un documento importantísimo, porque, bueno, es una película que donde está la base del lenguaje cinematográfico, que innovó en su época, y bueno, tanto el nacimiento de una nación como Lo que el viento se llevó son considerados los primeros blockbusters, las primeras películas taquilleras de la historia del cine. Entonces vas a volar eso de la historia del cine. Me parece que sí. Es terrible. Ahora, Luis, una de las digamos, grandes dudas que se está generando, o sea, más allá de las correcciones políticas, obviamente hay una responsabilidad social que evidentemente, digamos que lo está siendo escuchada, por un lado. Por otro, también es como una especie de, bueno, lo estamos haciendo porque si no, la gente se va a volver loca. Se podría leer hasta de ese modo estas correcciones políticamente correctas que se están haciendo en obras ya hechas. Pero también está afectando incluso a nivel de las premiaciones. Tenemos el tema de los premios Oscar, por ejemplo, que están cambiando sus reglas para precisamente decir, de hecho una de las reglas que está cambiando es que para aquellas películas que puedan estar nominadas debe haber diversidad cultural, racial, etcétera. ¿Tú crees que de verdad este tipo de acciones realmente respondan o sean plausibles, que es una responsabilidad social, o crees que más bien podría inclusive mermar con la integridad de algunas piezas? Porque, por ejemplo, ¿cómo incluyes, y puede sonar horrible esto, pero cómo incluyes a una persona afrodescendiente o de la comunidad LGBT en una película que trata de vikingos, por ejemplo? ¿Cómo haces para eso? ¿Crees que más bien va a comprometer la integridad de los guiones? ¿O crees que va a ser simplemente un paso para alguna otra ley un poquito más sensata? Yo creo que esto va a comprometer, tal cual como dijiste, va a comprometer la integridad de las historias que estamos viendo y al mismo tiempo va a premiar películas por su manera en la que son realizadas o por los temas que están tocando, más allá de las historias. Y recordemos que nosotros los que estamos, o sea, lo que deberíamos estar premiando como público, como academia, como realizadores, es una historia que esté bien contada. Entonces, tal cual como dijiste, si voy a hacer una película de vikingos, automáticamente, bueno, fuera. O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer una película como Joker? Que Joker tuvo tantas premiaciones. Exacto. Bueno, en Joker no hay ningún asiático, no hay ningún personaje gay. Entonces, automáticamente, Joker queda fuera de la competencia. Me parece que es una locura porque no se puede reescribir la historia. Claro. Más sensato, me parece, algo que leí en Twitter hace una semana, que fue lo que se hizo con la edición de aniversario de Tony Jerry, que pusieron a Whoopi Goldberg hablando de, bueno, explicando todo, nuestra película es fruto de su época, por supuesto los afrodescendientes son pintados de esta manera porque en aquella época tal, pero es Tony Jerry, son caricaturas para niños. O sea, yo entiendo que lo tengan que explicar para Tony Jerry, pero Lo que el viento se llevó, El nacimiento de una nación, o sea, hay tantas películas que son ya para adultos y los adultos tienen que conocer la historia y tienen que saber que esto no es una película que tiene un discurso de odio prorracista, sino que en aquella época se hablaba así. Entonces, no podemos volar, o sea, por ejemplo, si yo fuese una afrodescendiente, a mí me molestaría que volaran eso de la historia, o por ejemplo... Claro, más bien es recordar que se pasó por eso. Exactamente, o por ejemplo la comunidad LGBT, o por ejemplo las mujeres cuando no podían votar. O sea, hay una cantidad enorme de momentos históricos que están narrados en el cine que nosotros no podemos sacar de un plumazo. O sea, me parece que es una tontería. Y la corrección política lo que va a hacer es que en algún momento va a ser tan fuerte la censura que vamos entonces a desear un cine como el que, no sé, teníamos en los años 60, 70 de Black Exploitation, que es el extremo. Claro. Y vamos a estar condenados por ser blancos, o condenados por ser heterosexuales, o condenados por
Claro. nuestra raza, y me parece que es una tontería. Claro. Sí. Luis, tú cumples una función dentro del medio, ¿verdad? Del cine, de la industria, y tal vez nosotros como periodistas también. ¿Cómo puede manejar o cómo podemos manejar tanto directores, guionistas, productores, directores de casting, los periodistas que se dedican al arte del espectáculo para hacer entender un poco a la sociedad en estos momentos tan difíciles de esto? Te lo digo tomando en cuenta, por ejemplo, lo que pasó con La Sirenita. Mucha gente ahora dice, no puedes hablar de racismo si no te gustó que La Sirenita sea esa actriz. Y yo pienso que el problema con la actriz que se escogió para La Sirenita es que La Sirenita, como a ti te la pintaron en el cuento, o sea, es como tú dices, una historia, es como que a mí me cambian a Capitán América. Capitán América era eso, o sea, y en los años 60 era eso, y bueno, es un personaje que se creó en esa época. ¿Cuál va a ser el papel de todas las personas que trabajan en la industria para poder ayudar a entender al público esto? Lo que yo siempre suelo hacer cuando estoy escribiendo, por ejemplo, críticas de cine, es contextualizar a la gente. Y contextualizar pasa por hablarles de dónde se está haciendo esta película, por qué se está haciendo esta película, qué es lo que está detrás de esta película. Porque, al igual que a ti, a mí me choqueó La Sirenita, pero me choqueó La Sirenita porque me parece que es querer cumplir con una cuota de responsabilidad. Un extremo, exacto. Con un extremo, mientras que, por ejemplo, en la otra tipo tenemos a Miles Morales, que es el nuevo Spider-Man, que es afrodescendiente y además es latino. Y yo creo que todos podemos coincidir que Spider-Man Into the Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho. Increíble. O sea, total, es increíble. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y La Sirenita? Bueno, que no es lo mismo hacer un reboot de una serie, de un personaje, y bueno, ahorita va a ser afrodescendiente por tal razón, a un personaje que siempre ha sido de un color, cambiarlo, porque si es como que, por ejemplo, en la nueva versión de Mulan no sea mujer, sino que sea un transexual, afrodescendiente, paralítico. O que Ana y Elsa sean latinas, que son de Noruega. O sea, uno también tiene que ubicarse en el tiempo y espacio de cada una de las historias. Exactamente. Y La Sirenita es de Dinamarca, ¿sabes? Y ese es mi problema. Entonces, tienes que rehacer el cuento, tienes que rehacer el setting. Entonces, bueno, no le pongas La Sirenita, ponle otro nombre, pero también me parece un poquito hipócrita cuando llegan unos productores y unos guionistas y toman una franquicia que ya existe y se amparan bajo el escudo de esta franquicia y comienzan a cambiar colores, sexo, raza, y entonces ahí estamos siendo inclusivos. Ahí no estás siendo inclusivo, estás tomando una franquicia y estás cambiando y estás forzándolo para que la gente para que la gente vaya a verla. Eso es hipócrita. Dame más películas como Black Panther, dame más películas El Rey León, como Tom, no, o sea, estoy hablando de películas que de verdad están tocando o como la franquicia de Rápido y Furioso, que no hay diversidad sino puro calvo. Oye, hermano, ¿qué pasa con la gente de pelo ahí? No hay una gente de pelo. Claro. No, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con que, y lo hablamos en el bloque anterior justamente, que, por ejemplo, Marvel sigue creando nuevos personajes y dentro de esos personajes ya cada vez vemos más diversidad, porque no es lo mismo las historietas de los 60 que tú le hablabas a un target de personas en los Estados Unidos al target que tienes hoy en día, y entonces esos personajes poco a poco van a tener también su cabida en el cine. Claro, eso sería lo justo, que nosotros podamos ver historias, por eso está el ejemplo de Black Panther, o por ejemplo cuando queremos más heroínas. Bueno, yo quiero ver cosas como Atomic Blonde en pantalla, yo quiero ver películas, que hablar de la comunidad LGBT, yo quiero ver más películas como Retrato de una mujer en llamas, Call Me By Your Name, o sea, yo no quiero que me hagas un reboot de Los Cazafantasmas, donde todas son mujeres, ¿por qué? Porque no creas unas nuevas heroínas. Exacto. Y listo, o sea, ¿por qué ampararte bajo algo que ya existe? Y eso es lo que molesta a los seguidores. O sea, porque por ejemplo tienes Los Ángeles de Charlie, que bueno, que las películas lastimosamente no han tenido unas buenas críticas, pero son heroínas que son mujeres y bueno, la serie fue muy exitosa en su época, tomando en cuenta que en su época no era fácil ver una serie con 3 mujeres protagonistas. Claro, y a mí me molestaría si el reboot de Los Ángeles de Charlie fuesen hombres y Charlie una mujer. Porque, exacto. A ver, son las mujeres, porque tienes que cambiármelo, ese es mi punto. Yo creo que lo que estamos también viviendo es una crisis enorme de ideas. Nosotros cada vez lo que vemos son más secuelas, reboots, y más bien lo que nos hace falta son buenas historias donde sí haya una representación real, no querer cumplir una cuota.
Exacto. Y además que en la historia también hay muchos personajes femeninos que poco a poco los estamos viendo en la pantalla grande. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, se queda corto el tiempo para conversar contigo este tema súper interesante, pero bueno, estamos en un programa de radio y toca ir a una pausa, pero te comprometemos a que vuelvas pronto porque bueno, ya eres amigo de la casa. Claro, por supuesto. Gracias por la invitación. Claro, fuiste nuestro primer entrevistado. Eres primero, Luis. Tienes que venir otra vez. Claro, para mí un placer.